Buenos días, preciosas hermanas. Damos gracias al Eterno por darnos la bendición de volvernos a reunir para continuar estudiando los libros de los profetas menores. Hoy continuaremos estudiando Oseas capítulo 12, de los versículos del 7 al 14. Y este segundo estudio de este capítulo 12 de Oseas va a llevar el mismo tema que llevó el primero, que dice siguiendo las huellas de Jacob. En los versículos del 1 al 6 vimos que el llamado del profeta Oseas para Israel es imitar a su antepasado Jacob y volverse a su Dios, es decir, volver a la pureza de la fidelidad de Dios en su justicia y confiar en Él, como dice el versículo 6 del capítulo 12. Dice, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Entonces, ¿qué significa volver a la fe? Volver a la fe significa regresar al diseño que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Es decir, queridas hermanas, Dios no quiere una religión vacía. Dios quiere hallar fe en el corazón de su pueblo. Y me llama mucho la atención que el Mesías, en Lucas capítulo 18, verso 8, él hace una pregunta. Él dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ahí viene la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿encontrará fe en personas que creen en Él, que confíen en Él? Que Dios nos ayude a ser una de esas personas de fe que el Señor desea hallar, que seamos, que sean nuestros hijos, nuestras familias, ese remanente que Dios viene a buscar, ese remanente que está preparado para Él, que seamos nosotros y que el Señor halle fe en nuestro corazón, que el Señor halle en nuestro corazón ese sentir de confiar totalmente en Él. Así que, amadas hermanas, las invito a orar para dar inicio a este segundo estudio de Oseas capítulo 12. Amado Rey, te damos gracias en este día por tu misericordia, te damos las gracias, Señor, por tu amor, te damos las gracias por venir a nuestro encuentro. Nosotras andábamos errantes, sin Dios, sin fe y sin esperanza, pero usted como el buen pastor vino a buscarnos, nos ha lavado, nos ha limpiado y ha puesto, Señor, esta ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos direcciona, eres tú el que nos enseña, es usted nuestro maestro. Mil gracias, Señor. Gracias porque usted nos está pastoreando con este pasto verde, esta buena palabra que llega a nuestro corazón y que nos limpia, que nos lava y que nos purifica. Gracias, Señor. Gracias por tenernos por digna de estar a tus pies sentada, escuchando tu palabra como María, la cual tú le dijiste que nunca le sería quitada. Queremos, Señor, aprender de tu palabra. Queremos conocer más tu corazón, Señor. Queremos conocer esas cosas ocultas y escondidas que usted las tiene, Padre, para revelárselas a quien usted quiere. Y gracias, Señor, porque nosotros hemos sido ese grupo de mujeres que usted nos está hablando diariamente a través de los profetas, a través de los apóstoles, directamente usted, hablando a nuestro corazón. Yo te ruego, Señor, que bendigas a este grupo de mujeres, que sigas manifestándote y glorificándote en cada una de ellas y aquellas mujeres, Señor, que van a escuchar ese estudio. Señor, termina la obra que has empezado en cada una de nosotras, en nuestros hijos, en nuestras familias y en nuestras generaciones. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque has venido a nosotras y gracias por perdonarnos, porque reconocemos una vez más que te hemos fallado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser para ti cada día mejor. Ahora, Padre, esperando en tu perfecta voluntad, en tu gracia, en tu misericordia, quedamos, Señor, en tus manos. Habla, Señor, a nuestro corazón, que tus hijas, tus pequeñitas, escuchan tu palabra. Y ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, a ponerla por obra. En el nombre del Mesías y por sus méritos te damos las gracias. Amén. Amén, queridas hermanas. Bueno, ahora vamos a continuar estudiando el versículo 7 de este capítulo
12 de Oseas. Y este capítulo 12, el versículo 7 dice así: mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Esta palabra mercader significa un país, una nación o un pueblo. Entonces se puede leer pueblo que tiene en su mano peso. Y la palabra peso en hebreo es mosaim y viene del Strong 3976, que significa balanzas. Y aquí traje pues varias imágenes de balanza de las cuales pues nuestros antepasados usaban. Y la palabra falso viene del sentido de engañar o de hacer fraude. Entonces, este versículo aquí, en este versículo, Oseas, señala la práctica de usar balanzas falsas, lo cual era un acto de fraude en el comercio. Estas balanzas eran instrumento fundamental en la antigüedad para medir, para pesar productos desde alimentos hasta materiales preciosos. Sin embargo, las balanzas falsas o balanzas manipuladas representaban una forma de engañar a las personas, robarles y oprimirles. Y la palabra peso falso, se dice que esta nación tiene en su mano peso falso. Dios no solo se preocupa por la justicia en el comercio, sino también por la manera en que tratamos a nuestros semejantes. Porque la palabra aquí, opresión, eh, en hebreo es ashag. Viene el Strong 6231, que quiere decir oprimir, defraudar, violar, desbordar, agraviar, calumniar, cargar, cultivar, vejar, hacer violencia. Es decir, esta nación que tiene en su mano peso falso es un amador de violencia, es un amador de fraude. Y en Levítico, capítulo 19, verso 13, Dios prohibía terminantemente las balanzas injustas. Dice así: balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Esta era la orden que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Ustedes tienen que ser justos en todo. Ustedes van a tener estas balanzas justas. No las manipulen, no les quiten nada, no les roben al pueblo, no le roben a sus hermanos. Yo, el Señor vuestro Dios, continúa el versículo diciendo, que os saqué de la tierra de Egipto. También Proverbios capítulo 20, verso 23, Dios advierte que las balanzas falsas son abominación al Señor, como lo vemos. Dice, abominación son al Señor las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Esto no se limita a un principio económico, sino que está relacionado con la integridad, la equidad y el respeto por el prójimo. El Señor había encontrado muchos pecados en el pueblo de Israel, pero este pecado, que es la deshonestidad, se suma a los tantos pecados que tiene. El pueblo de Israel había llegado a un punto donde su prosperidad estaba basada en la opresión y el fraude y no en una relación honesta con Dios y con los demás. Oseas, al igual que los otros profetas, denuncian esta falta de justicia social y moral. ¡Qué terrible! Ahora aquí viene una pregunta para nosotras, queridas hermanas, para que la reflexionemos. La primera pregunta es, ¿hay integridad en mi corazón? Segunda pregunta, ¿hay pesas justas en mí? Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 21. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si nuestra balanza está inclinada al mundo,
a las cosas del mundo, a los negocios del mundo, nunca nos saciaremos, como dice Eclesiastés capítulo 5, verso 10. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Aquí podemos ver lo que nos dice el Señor. Qué absurdo. ¿Y por qué dijo que absurdo? Porque las riquezas que provienen del mundo solo traen aflicción, traen dolor, traen angustia. Lo que traen es muerte. ¿Por qué? Porque no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y con él los malos deseos. Mas el que mira, dijo el Señor, ahí en el Salmo, mas el que mira a la perfecta ley, este vivirá para siempre. ¿Por qué? Porque la verdadera satisfacción no se encuentra en el mundo ni en las riquezas, sino en buscar el reino de Dios y su justicia. Es eso lo que trae paz y propósito a nuestras vidas. Ahora bien, así como nosotros en el estudio anterior encontramos que hay pequeñas mentiras que pasamos por alto, pero que nos llevan a transgredir el mandamiento. También hay pequeños robos en el que nos llevan a transgredir el mandamiento número 7, que lo encontramos en Éxodo capítulo 20, verso 15, que dice no hurtarás, es decir, no robarás. Y esto incluye desde los grandes robos, como esos robos pequeñitos, que muchas veces lo pasamos por alto, como cuando vamos al supermercado y de repente tomamos un jugo pequeñito, lo abrimos, lo servimos y luego lo ponemos en el mismo lugar. Eso es robar. Ah, no, pero si es pequeñito. No, lo mismo es un robo grande como un robo así, muy pequeño. O tomamos un sachet de galletas y lo metemos en nuestra bolsa o un caramelo. Eso se llama robo. También muchas veces cuando vamos por el camino y vemos los árboles de frutas llenos de frutas y comenzamos a comer y no solamente a servirnos ahí, sino que a llevarnos. Llenamos la bolsa de ese fruto. Eso es robo. ¿Por qué? Porque no lo hemos pedido, no lo hemos comprado, no lo hemos dicho al dueño de ese árbol de frutas, Señor, sabe que véndame o regáleme, sino que lo hemos tomado sin pedir permiso. Eso se llama también robar. También robar significa tomar algo que no es nuestro, como por ejemplo, vamos por la calle y encontramos, qué sé yo, un animalito, un perrito, encontramos en la calle una prenda de vestir, encontramos en la calle dinero o encontramos alhajas, oro. Entonces, lo tomamos y nos lo llevamos. Eso es robo. A mí me han preguntado personas y me han dicho, bueno, pero si yo me lo encuentro, esto es mío, porque yo me lo encontré. Y yo le digo, no es tuyo, porque tú no lo trabajaste. Pero estaba en la calle, estaba botado, sí, pero tiene un dueño que lo trabajó, que se esforzó por tenerlo. Entonces me dice, ah, entonces lo tengo que dejarlo botado ahí. Tampoco lo podemos dejar botado. Si es un animalito, hay que buscar al dueño del animalito. Si es una prenda, tenemos que buscar al dueño de la prenda y si no le encontramos el dueño de la prenda, si no encontramos el dueño de eso que hemos encontrado, el animalito, cualquier cosa, para eso hay autoridades en nuestra ciudad. Entonces hay que ir y dejárselo o entregárselo a las autoridades. Entonces a mí me dicen, y bueno, pues entonces ellos se lo van a coger. Ese no es nuestro problema. Solo tenemos un mandamiento, que si encontramos el animalito extraviado de mi vecino, de cualquier persona, debemos llevárselo. Si es una prenda, entregársela. No podemos quedarnos con algo que no es nuestro, porque eso es robar y el Señor dijo que no lo hiciéramos. También hay otras cosas que muchas personas lo hacen, especialmente en los campos. Yo me doy cuenta, he dado cuenta que las personas por la noche cambian los linderos de sus terrenos. Y lo viví porque
los lugares que estuve yo levantando obras, en dos de esos pueblos que donde el Dios me permitió levantar casas de oración, me amanecían con las estacas puestas más adentro y el patio mío de la iglesia se me hacía más pequeño. Me cambiaban de noche, me cambiaban cuando yo no estaba ahí, me cambiaban los linderos. Y eso es terrible porque el Señor manda que nosotros no lo hagamos, que no hagamos esos cambios. Eso nos encontramos en nosotros aquí en Levítico, capítulo 19, verso 14. Dice, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, nunca le robes terreno a otro cambiando de lugar los límites de propiedad que tus antepasados establecieron. No podemos hacer eso. No podemos cambiar, no podemos tomar nada de lo ajeno. Y esto es una práctica de cambiar linderos antiquísima. La gente piensan que son listos, pero lo que están haciendo es un fraude. Y eso se llama pecado, ¿sí? También encontramos otros tipos de robo, que en sí no son cosas materiales, sino que también nuestra forma de actuar deshonesta, manipuladora, también trae consecuencias muy graves que es sobre esta situación de deshonestidad. Muchas veces robamos, ¿sí? Robamos el tiempo, por ejemplo, cuando estamos trabajando en una empresa, en lugar de cumplir nuestras tareas, ese tiempo que nos toca trabajar, estamos haciendo otras cosas. Eso es robar el tiempo a nuestros jefes. Le robamos el tiempo también a Dios, porque a veces el tiempo que le toca del Señor, a veces lo empleamos en otras cosas. Y eso también se llama robo. También robamos la atención de las personas, también robamos el respeto de las personas. Entonces, este es un llamado a la honestidad en todo aspecto de la vida, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Porque a veces decimos, no, pero si yo lo que hice fue algo tan chiquito, no es comparado con el que robó tantas cosas, lo que lo allá. No, para Dios todo es igual, tanto lo grande como lo pequeño. Para Dios pecado es, pecado se queda. Simplemente eso es. Continuamos con el versículo 8 que dice, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Este es el error de mucha gente. Pensar que pueden engañar a su prójimo y engañar incluso aún a Dios. Ah, Dios no nos está viendo. Sí, como dice el Salmo 139. Y vamos a leer los versos del 7 al 12 que dicen. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Verso 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, pues allí tú estás. Yo no me puedo esconder. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y si me asiera tu diestra, verso 11, si dijeres ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Verso 12, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, nadie, nadie se puede esconder de la presencia del Señor. El diablo te dice, ¿sabe qué? Estás en la oscuridad, nadie te ve, pero los ojos de Dios nos están viendo a nosotros donde estemos, en el lugar que estemos, como también lo dice Proverbios 15, verso 3. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y aquí podemos ver, sí, que Efraín decía ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará mi iniquidad. Nadie sabrá que yo he pecado, que he estado robando, que he estado oprimiendo a mi pueblo. Nadie sabrá. Ellos pensaban que Dios los estaba mirando, que Dios no los estaba mirando como pecadores. ¿Por qué? Porque habían triunfado económicamente y pensaban que las riquezas eran una bendición de Dios.
y no se daban cuenta cómo habían obtenido esas riquezas, que eran con pesas falsas. Ellos no habían prosperado porque Dios los había bendecido, era porque ellos se estaban robando al pueblo, robaban a la viuda, robaban al huérfano, robaban al pobre. Ellos los oprimían y por eso se habían enriquecido. Y, y continuamos aquí diciendo, y ellos dicen, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecados en todos mis trabajos. Muchas veces, queridas hermanas, olvidamos que la medida divina del éxito es muy diferente a la nuestra, como dice Jeremías capítulo 5, verso 27. Dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. El Señor dice que el que trate de encontrar satisfacción solo en las riquezas, esa será la única recompensa que obtendrá. Como vimos en la parábola del hombre rico y el pobre, él obtuvo todas sus riquezas aquí en la tierra y después que murió, ¿dónde fue? Al lugar de tormento. ¿Y dónde fue Lázaro? Fue a ser consolado por el Padre, a los brazos de Abraham. Además, hay otra cosa que es muy importante analizarlas. El dinero es ingrato. Conforme viene, también se va. Y hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Por ejemplo, la salvación. Así tengamos todas las riquezas del mundo y querramos comprar con todas las riquezas del mundo nuestra salvación, no la podemos. No podemos comprar tampoco la vida. Ahí vemos los ricos y famosos que también se mueren. ¿Por qué? Porque fuimos tomados del polvo y al polvo vamos a volver, sean ricos o sean pobres, sean reyes o sean mendigos. Todos vamos al lugar del cual fuimos tomados. Con el dinero no podemos comprar la paz. Por mucho que usted tenga dinero, usted no puede comprar su paz. Tampoco puede comprar su felicidad. Tampoco la salud. Nada podemos comprar con dinero, pero sí lo podemos tener todo. ¿Cómo? Mirando a la perfecta ley de Dios, mirando a Jesús, mirando a nuestro amado Yeshua, ahí en la cruz, levantando nuestra mirada al reino de Dios y su justicia. Y el resto de cosas las obtendremos por añadidura. Continuamos con el versículo 9, que dice, pero yo soy el Señor tu Dios. Desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Aún te haré morar en tiendas. Dios quiere que recuerden de dónde los sacó y que recuerden que Él ha sido quien los ha sustentado desde que los sacó de Egipto, desde que los sacó de ese país donde eran torturados, donde eran esclavos, donde los maltrataban y los llevó al desierto para sustentarlos, para proveerles todo cuanto ellos necesitaban. Entonces, este llamado tiene un solo objetivo, de llamar a Israel a la confianza del Señor, como lo hicieron en el desierto bajo el liderazgo de Moisés. Ahora, todas sus riquezas, todo su poder, incluso su tierra, todo lo que poseían les iba a ser quitada. ¿Por qué? Porque iban a ser llevados cautivos. Iban a ser llevados cautivos por el rey de Asiria, en quien ellos habían puesto su confianza. Ellos se los iban a llevar, ellos se los iban a llevar y los iban a esparcir entre las naciones. Qué terrible, ¿verdad? Y este era el propósito de Dios al enviarle a los profetas, ¿sí? Para que ellos se arrepintieran. Si ellos oían y escuchaban la voz del Señor, todas las profecías que Dios le mandaba, el propósito de Dios era que ellos se arrepintieran y se volvieran a Él en plena confianza y que descubrieran que no hay seguridad en las riquezas o el poder, que el poder,
La riqueza y la confianza solo la encontramos en Dios. Así que los va a llevar el Señor otra vez al exilio para que aprendan a depender de Dios. Ahora bien, esta palabra, tiendas, la palabra tiendas, en el hebreo significa keimei. Y keimei en hebreo significa moed. Y moed significa fiesta. Se puede decir como en los días de fiesta, como dice aquí, en tiendas como en los días de fiesta, es decir, en los días de los tabernáculos, las fiestas de los tabernáculos, una festividad que celebraba la provisión y protección de Dios durante su peregrinaje en el desierto. Dios les recuerda que al igual que en el pasado, deben depender completamente de Él, reconociendo que la verdadera seguridad no está en las riquezas terrenales o el poder, sino en la relación con Él. El regreso a las tiendas de campaña, a los tabernáculos, simboliza un llamado al arrepentimiento y a renovar su confianza en la fidelidad de Dios, quien siempre les ha cuidado, incluso en los tiempos de vulnerabilidad. Y hoy por hoy, el Señor nos sigue sosteniendo a su pueblo, proveyéndoles de seguridad, de pan, de techo. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en el exilio. Y en el exilio hay dos caminos. Uno, seguir al Dios de este mundo, adaptando su influencia a nuestras creencias y engañándonos con una mezcla confusa de religiones. O regresar al Dios verdadero, a Yeshua, confiando completamente en Él y en su voluntad. Las decisiones o la decisión es nuestra y somos nosotras quienes deben elegir entre la ilusión de este mundo o la vida eterna. Israel eligió no escuchar a Dios, eligió escuchar a los falsos profetas y por eso fueron llevados cautivos al exilio. Continuamos con el versículo 10 y dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Dios muestra su constante esfuerzo por seguir guiando a su pueblo, enviando a los profetas con un propósito claro. Y ese propósito claro es de amonestarlos, es de enseñarles y cuidarlos. A través de Moisés, Malaquías y otros profetas, Dios utilizó todo tipo de medios, como visiones, milagros, predicciones, símbolos y parábolas, para hacerles entender la gravedad de sus pecados. El mensaje era urgente y radical. Los profetas no solo fueron instrumento de mensaje, sino que vivieron experiencias personales dolorosas para ilustrar el amor y la paciencia de Dios. Por ejemplo, Oseas fue llamado a amar a una esposa infiel y rescatarla del mercado de esclavos, reflejando el amor incondicional de Dios por un pueblo que constantemente era infiel. Por ejemplo, también Ezequiel, por su parte, sufrió la pérdida de la alegría de sus ojos, que era su esposa, como símbolo de la tragedia que Israel enfrentaría por su desobediencia. Dios usó todos estos ejemplos y sacrificios para que el pueblo comprendiera la seriedad de su alejamiento y el inmenso amor de Dios, que a pesar de todo seguía buscando la restauración de su pueblo. Esta reflexión, queridas hermanas, nos invita a considerar cómo a veces el amor de Dios se refleja en circunstancias difíciles, pero siempre con el fin de volvernos a Él, corregir nuestro camino. Versículo 11 dice, ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido en Gilgal, sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo.
Galat, conocido como el Monte del Testimonio. Esta referencia la encontramos en Primera de Samuel, versículo, capítulo 31, versículo 11 al 13, que dice: Mas oyendo los ojos, mas oyendo los de Jabes de Galat, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabe, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes. Ayunaron 7 días. En ese tiempo se distinguió Galat por su valentía y honor, por rescatar los cuerpos de Saúl y sus hijos, honrándolos con dignidad tras su muerte. Sin embargo, en Oseas, aquí, vemos cómo ese mismo Galat se ha transformado en una casa de iniquidad. Galat es Galat iniquidad. La palabra iniquidad, aquí traducida literalmente, también se puede llamar como inutilidad. Galat, Galat refleja ese lugar de pecado, de iniquidad, de rebelión, de transgresión. En lugar de ser un lugar de testimonio, de fidelidad a Dios, se ha convertido en un símbolo de corrupción moral. La iniquidad es un término que abarca no solo el pecado, sino una rebelión continua contra los mandatos de Dios, un rechazo sistemático de su voluntad, como se observa en Miqueas capítulo 2, verso 1, que dice: Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Ay, y ya conocemos esta palabra, ay, lo que significa. Ay significa dolor, angustia, desesperación. Y él dice, ay, de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan. La decadencia moral de Israel, alimentada por la idolatría y el alejamiento de Dios, estaba llevando a la nación hacia su inevitable destrucción, tanto física como espiritual. Oseas, al ver el futuro de Israel, profetiza un destino sombrío. Dice, los altares son como montones en los surcos del campo. Los israelitas, símbolos de adoración corrupta, estos altares le iban a ser destruidos. Sus restos se mezclarían con la tierra como escombros en los surcos del campo. Este panorama de ruina refleja no solo la degradación espiritual de Israel, sino también las consecuencias físicas de la idolatría y el alejamiento de Dios. Tremendo. Verso 12. Pero Jacob huyó a tierra de Amram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Aquí el profeta establece una conexión entre el exilio venidero de Israel y el exilio de Jacob, cuando huyó de Saúl, se refugió pues en casa de su tío Labán. O sea, se utiliza la historia de Jacob como un paralelo a la situación de Israel. Jacob había, se había ido, había huido por miedo a su hermano y se vio obligado a servir con arduo esfuerzo durante muchos años para obtener una esposa y ganar su sustento. Labán, su tío, era perverso, era malo. Engañó a Jacob. Primero le dijo, trabájame 7 años, por la mujer que Jacob se había enamorado, que era Raquel. Y trabajó Jacob con grande amor y dice que hasta le parecieron los días pocos para que llegara el momento para tener a su esposa. Pero cuando se casa y cuando despierta se da cuenta que no era
Raquel, sino que era Lea, la hermana de Raquel. Y se disgustó mucho Jacob con su tío Labán. Y él le dijo, bueno, trabaja otros 7 años y te daré la otra, la menor, porque mi tierra no es así. Primero se da la mayor y después la menor. Y dice la palabra que Jacob amaba a Raquel y trabajó otros 7 años más. Y aunque finalmente logró prosperar, su camino estuvo marcado por el sufrimiento y la aflicción. Esta experiencia de angustia y sacrificio de Jacob contrasta con los años de prosperidad y bendición que Israel había disfrutado bajo la protección de Dios. O sea, resalta que, al igual que Jacob, Israel había recibido abundantes bendiciones de parte de Dios, quien le había dado paz, seguridad y prosperidad. Sin embargo, a diferencia de Jacob, quien había mostrado gratitud por las bendiciones de Dios, a pesar de haber sufrido y pasado momentos difíciles, nunca abandonó su compromiso con el Señor. En cambio, Israel, en lugar de agradecer a Dios por su misericordia y fidelidad, se había ido tras dioses ajenos, cayendo en la idolatría y el desprecio hacia el amor de Dios. Versículo 13. Dice, y por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Como podemos ver, Jacob termina siendo parte del tema central de este capítulo. Jacob es quien cierra esta ilustración. Jacob tuvo que ir a una tierra extranjera por su mujer, pero regresó rico por misericordia de Dios. Y luego termina Israel siendo esclavo en Egipto y fue traído de vuelta por Moisés. Y el profeta otra vez fue enriquecido y lleno de oro, como lo podemos ver nosotros aquí en Éxodo capítulo 12, verso 36, que dice: Y el Señor dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Dios nuevamente regresa al pueblo, la descendencia de Jacob, con mucho dinero. Regresa con muchos tesoros, porque dice que despojaron a los egipcios. Cada uno pedía y bueno, ellos daban todo lo que tenían. De esa manera salió el pueblo de Israel, de esa ciudad, de ese país de Egipto, donde los habían oprimido por 400 años. Y continuamos con el versículo 14. Efraín ha provocado a Dios con amargura, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su apodo. Aquí Osea muestra cómo Efraín, ¿sí? Israel, ha provocado a Dios con su rebelión y pecado, especialmente al derramar sangre inocente, sangre injusta. Había robado, había violado, había caído tan bajo Efraín. Y como consecuencias, Dios trajo juicios sobre ellos, pagando por su maldad y vergüenza. La rebelión de Israel tiene un alto costo y Dios lo enfrenta con justicia. Cuando analizamos la intensidad con la que Israel ha provocado a Dios, decimos, ¿cómo Israel pudo hacer eso? ¿Cómo le pudo ser infiel viendo tantos milagros? Esa pregunta tal vez usted se la ha hecho, como yo también me la he hecho y la he escuchado en labios de muchas personas. ¿Cómo pudo Israel hacer eso? ¿Cómo pudo dejar al Dios que tanto lo había bendecido? Porque ellos vieron todos los milagros, cómo Dios se manifestó, cómo manifestó su poder en Egipto, con grandes señales, con prodigios. Abrió el mar rojo en dos y fueron sus aguas muros para que ellos pasaran en seco.
Les dio comer maná en el desierto, abrió la roca y bebieron agua. Nunca sus vestidos se envejecieron, su calzado nunca se rompió. Ellos tenían todo cuanto ellos querían, necesitaban. Y sin embargo, se olvidaron de su Dios. Prefirieron las naciones, a los dioses paganos, antes que confiar en el Dios de Israel, en el Dios que los había sacado del sufrimiento de ese horno de fuego. Y nos preguntamos cómo Israel pudo hacer eso. ¿Cómo le pudo ser infiel? Entonces, podemos ver que es fácil juzgar a Israel, pero debemos reconocer que nosotras, como ellos, repetimos los mismos errores. La rebelión contra Dios está profundamente arraigada en el corazón del hombre, como dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 7. Y vamos a leerlo del verso 11 hasta el 25, que dice así. Esto lo dice el apóstol Pablo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Verso 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Pablo dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, la ley muestra el estándar de Dios y la grandeza de la justicia divina. Pero a mí me muestra, dice el apóstol Pablo, que hay una inclinación hacia el mal. Eso nos muestra. En otras palabras, la ley sirve como un contraste. No hay manera de darnos cuenta de las imperfecciones si no fuera por la ley. Solo así se nos muestra el contraste de lo que nosotras somos. Entonces, ¿cuál sería ese contraste? Bueno, lo encontramos en el versículo 14 que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hacemos, es verdad, en un estado de inocencia, pero poco a poco se va perdiendo. La lucha interna con el pecado está ahí y necesitamos entender que más allá de nuestras buenas intenciones, el pecado sigue estando presente en nosotras. Entonces, la clave está en reconocer esta naturaleza caída y depender de la gracia de Dios para superarla, como continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La carne siempre nos va a llevar al pecado, siempre se inclina al mal. Es por eso que el apóstol Pablo también nos dice que debemos aprender a vivir en el Espíritu, ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 20, 24. Debemos aprender a vivir en el Espíritu, porque el Espíritu va a querer hacer las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. Y vivir en el Espíritu es vivir en la vida, es tener vida, pero vivir en la carne es morir. La muerte, la carne siempre nos va a llevar a la muerte, pero el Espíritu siempre nos va a llevar a la vida eterna. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos puede librar de ese cuerpo de muerte, queridas hermanas? Bueno, la respuesta la encontramos aquí en el siguiente versículo 25 que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Este cuerpo que está en corrupción, este cuerpo que está en deterioro, pero gracias a Dios que nuestra maldad fue castigada y juzgada ya en la cruz. Este es el regalo de Dios inmerecido. Nuestro amado Mesías tomó nuestro lugar. Gracias a Dios, dijo nuestro querido el apóstol Pablo. Gracias a nuestro amado Yeshua, que tomó nuestra maldad, que nuestra maldad fue castigada y juzgada en la cruz. Hay un pecado, hay un espíritu de pecado que está en nosotras y que quiere destruirnos. Pero tenemos nosotras también la promesa del Señor. Dice que Él está con nosotras y mayor es el que está con nosotras que aquel espíritu de pecado que nos quiere atacar y nos quiere llevar a la muerte. Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Dios. Así que tenemos que servirle al Señor es con nuestra mente. Es servirle con la ley que está escrita, que el Señor puso en nuestra mente, en nuestro corazón, como dice Jeremías 31:33. En los últimos días yo escribiré mi ley en su mente y la pondré en su corazón para yo ser su Dios y ellos que sean mi pueblo. Es por esta razón que el Señor le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas. Entonces, con el Señor en nuestras vidas, vamos nosotros a vencer la carne. Vamos a vencer esa carne que nos quiere llevar siempre a hacer lo mal. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenas del Espíritu de Dios, nos volvemos fuertes. Y ya no seguimos los deseos de las cosas que nos inspira la carne, sino que vamos directamente a la cruz. Ahí donde está nuestro amado Mesías. Y vencemos. Vencemos los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo lo vencemos. ¿Por qué? Porque Yeshua está con nosotros y si Él está con nosotras, ¿quién contra nosotras? Y el Mesías dentro de nosotras, esta palabra dentro de nosotras, que ya está en nuestra mente y nuestro corazón, nos llevará a obedecer la palabra de Dios. Y va a provocar un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor que nos muestra que el pecado está ahí, porque somos pecadores, pero también Él está ahí. Él está ahí para librarnos de ese espíritu de muerte, ese espíritu de pecado, y nos lleva al arrepentimiento, porque Él es, Él es la palabra de vida. Y esta palabra que nos da ese entendimiento, esta palabra que o sea, nos permite abrir nuestro entendimiento y podemos ver que estamos fallando a Dios. Y podemos encomendar nuestras vidas al Señor y el Señor nos libra, pelea por nosotros, llevándonos
a un verdadero arrepentimiento. Y cuando llegamos a ese verdadero arrepentimiento es cuando triunfamos junto con nuestro amado Mesías. Hasta aquí, queridas hermanas, llega este estudio del capítulo 12 de Oseas. Así que como Israel, nosotras también luchamos contra el pecado y la tentación, pero debemos aprender a depender de su gracia y dirección. El ejemplo de Jacob nos enseña que aunque imperfectas, podemos ser restauradas si buscamos a Dios con un corazón sincero. Que este capítulo nos impulse a reconocer nuestras faltas, a alejarnos de lo que nos aparta de Él y a confiar plenamente en su sabiduría y misericordia. Y que cada paso que demos nos acerquemos más a sus propósitos y voluntad. Así que, queridas hermanas, ¿con qué nos quedamos de este hermoso estudio de Oseas capítulo 12? Bueno, primero, aquí vamos a ver y nos vamos a quedar con esto, la importancia de la fidelidad a Dios. Esto es muy importante. Israel confió en su astucia y riqueza, pero falló al no confiar en Dios. Y esto nos recuerda que nuestra seguridad y esperanza deben estar siempre puesta en Él, no en lo que poseemos y tampoco en nuestras fuerzas. También la necesidad de arrepentirse sinceramente. Aunque el pueblo de Israel había pecado gravemente, el llamado arrepentimiento siguió siendo válido. Y esto nos enseña que siempre hay una oportunidad de restauración y perdón si nos volvemos de corazón a Dios. También aprendimos que el juicio de Dios es justo. Dios no pasa por alto la injusticia y la corrupción. Nuestras acciones tienen consecuencias y no debemos vivir en desobediencia, sin consecuencias. No podemos vivir así. Toda desobediencia tiene sus consecuencias. Pero también debemos recordar que la misericordia de Dios está disponible cuando nos arrepentimos. También aprendimos que la paciencia y la fidelidad de Dios son clave para mantenernos firmes en nuestra fe. ¿Sí? A pesar de las fallas del pueblo, Dios sigue siendo fiel. Y podemos ver que Dios nos enseña, ¿sí? Aquí Dios nos muestra que Él jamás abandona a su pueblo, incluso cuando fallamos. Siempre está dispuesto a restaurarnos si lo buscamos sinceramente, si lo buscamos con un corazón sincero, si lo buscamos en fidelidad. Y también aprendimos que la relación con Dios es necesaria. Es lo único que nos puede mantenernos firmes delante de Él. La verdadera bendición y protección vienen de una relación genuina con Dios. Esto nos muestra que nuestras propias estrategias o logros no nos van a llevar a ninguna parte. ¿Sí? Debemos buscar a Dios de manera constante en todas las áreas de nuestras vidas y confiar en Él, solo en Él. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, debemos darle gracias a Dios y ponerlos pues bajo su dirección. Y por último, de Oseas 12, de este capítulo hermoso, podemos aprender que aunque enfrentemos fallos y juicios, siempre tenemos la oportunidad de volver a Dios, quien es justo y misericordioso, y que nuestra verdadera seguridad está en su fidelidad y no en nuestras fuerzas. Que el Señor nos ayude siempre a estar delante de Él conforme son sus principios. Gracias le damos al Señor por este tiempo, amadas hermanas. Así que vamos a orar por esta palabra. Gracias le damos, amado Rey, por hablar a nuestro corazón, por mostrarnos, Padre, los pasos que debemos seguir, por mostrarnos, Padre amado, lo que hicieron nuestros antepasados. Y tú quieres, Padre, que nosotras veamos, Señor, que también te fallamos, pero tú quieres que nos arrepintamos, que nos volvamos a ti
y que te entreguemos toda nuestra voluntad en tus preciosas manos. Ayúdanos, Señor, a mirar, Padre amado, nuestra vida y poder, Señor, sacar todas aquellas cosas que a ti te desagradan. Moldea nuestras vidas, Padre, nuestro carácter. Ayúdanos a ser mujeres sabias, que saben definir, Padre, toda la situación, que saben, Padre amado, hacer las cosas, Padre, de una manera íntegra. Señor, queremos vivir en integridad. Queremos, Señor, Padre amado, ser mujeres, Padres sabias, ser mujeres justas. Ayúdanos, Señor, a vivir en justicia. Ayúdanos, Señor, Padre amado, a tener, Padre, esa sabiduría que solamente tú se la das a los tuyos, Padre. Por eso te pedimos de tu sabiduría. No queremos fallarte como te falló Israel, como te falló nuestros antepasados. Porque todos pecamos, todas te fallamos, Señor, al igual que ellos. Pero hoy, al igual que en aquel tiempo, tú nos hablas a nosotras. Nos estás hablando, Padre, y nos estás mostrando qué es pecado, cuáles son las cosas, Padre, que muchas veces pasamos por altos y que pensamos que porque son pequeñitas, Señor, tú no las miras. Pero a través de este estudio hemos podido ver que tú, Señor, todo lo ves, que tus ojos están sobre todo, Señor, aquí en la tierra. Tú estás viendo las cosas que hacemos, buenas o malas, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, nuestra infidelidad y vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti, Padre, transforma nuestros corazones. Moldéanos, Señor, oh Padre eterno. Llénanos, Señor, de ti, porque solo llena de ti podemos cumplir el propósito por el cual, Señor, tú nos has llamado, Señor. Solamente en ti podemos, Padre amado, en tus manos, Señor, podemos cumplir, Señor, ese llamado que tenemos de parte de ti. Y podemos, Señor, ser testigos tuyos. Ayúdanos, Señor. Y bendícenos, Padre amado, guiándonos siempre a hacer tu voluntad. Gracias por este tiempo y por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por tu presencia. En el nombre de Yeshua y por sus méritos, te damos las gracias. Amén.